Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Soy Jesús Ceder Villeda Mendoza, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Curso el primer semestre, el módulo 2, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica, la unidad 4, sección cónica, y esta actividad corresponde a la actividad complementaria Geometría Euclidiana y Geometría Analítica. Esta actividad tiene por objetivo resolver un problema de aplicación que implica la utilización de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos durante el estudio del módulo. El planteamiento es el siguiente. Dos torres verticales, que denominaremos AB y CD, tienen 30 metros y 27 metros de altura, respectivamente. El punto P se encuentra entre las dos torres. El ángulo de elevación de P a A es de 50 grados y el de P a C es de 35 grados. Se necesita un cable para conectar A y C, por lo cual determina la longitud mínima del cable necesario para conectar A y C. ¿A qué distancia están las bases de las dos torres? Lo primero que haremos será una representación gráfica del problema a partir de los datos aportados. Ubicamos el punto de referencia denominado punto P y trazamos los ángulos de elevación de 50 grados y 35 grados respectivamente. Tomando como referencia el ángulo de 50 grados, trazamos un triángulo de tal manera que los lados de este triángulo coincidan con la apertura de este ángulo de 50 grados. Posteriormente, retomando el ángulo de 35 grados, trazamos de la misma manera un triángulo cuyos lados correspondan con esa apertura correspondiente a 35 grados. Completamos nuestra representación gráfica con la medida de la torre AB, que corresponde a 30 metros, y con la medida de la torre CD, que corresponde a 27 metros. Trazamos un segmento de recta que representará el cable que va a unir al punto A con el punto C. De esta manera se forma un triángulo oblicuángulo del cual conocemos el lado B, lado D. Por lo tanto, el lado que necesitamos conocer sería el lado F. Analizando los ángulos de elevación de P a A y de P a C, nos podemos dar cuenta que comparten un vértice y además son adyacentes y consecutivos entre sí, pero además se forma entre ellos un ángulo más que incide sobre una línea recta. Con este postulado, alfa, beta más gamma es igual a 180 grados. En este caso, despejamos gamma, que es el que desconocemos. 180 grados menos la medida de alfa menos la medida de beta. Sustituimos los valores conocidos de tal manera que es igual a 180 grados menos 50 menos 35. Por lo tanto, el valor de gamma es 95 grados. Colocamos el valor del ángulo encontrado en nuestra representación gráfica y continuamos para deducir la medida de B y D. Al analizar la información, nos damos cuenta que necesitamos conocer la medida de la hipotenusa de nuestro triángulo. Vamos a utilizar una función trigonométrica que nos permita relacionar las medidas conocidas con las que desconocemos. En este caso, la función trigonométrica sería seno, ya que el seno de un ángulo nos permite relacionar la medida del cateto opuesto entre la hipotenusa, con lo cual vamos a realizar el despeje de h, quedando de tal manera que h es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo conocido. Sustituimos los valores conocidos en el que la hipotenusa es igual a 30 entre el seno de 50 corresponde a 0.766 milésimos. Realizamos la división correspondiente y h vale 39.16 metros. Colocamos el dato encontrado en nuestra representación gráfica y seguimos trabajando con el triángulo de lado 27 y ángulo 35 grados, buscando una función trigonométrica que relacione estos datos, la cual corresponde al seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos el valor de la hipotenusa, que es lo que desconocemos, quedando cateto opuesto entre seno del ángulo. Sustituimos los valores conocidos, en este caso la hipotenusa es igual a 27 sobre el seno de 35. Obtenemos el valor del seno de 35 y realizamos la división. 27 entre 0.5735 10 milésimos.
lo cual nos da un resultado de 47.07 metros. Registramos en nuestra representación gráfica el valor encontrado y continuamos operando para encontrar el valor de f. Hasta este momento conocemos las medidas de los lados B y D, que corresponden a las hipotenusas de los dos triángulos formados entre PAB y PCD. Conocemos también el ángulo APC, por lo cual necesitamos conocer la medida de F, que correspondería a la cantidad de cable que necesitamos para unir de A a C. Considerando toda esta información, es pertinente usar la ley de cosenos. Esta ley me sirve para resolver cualquier triángulo bicuángulo, del cual yo conozca la medida de dos de sus lados y el ángulo que se forma entre ellos, dando que el lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos lados. Sustituimos los valores conocidos, los elevamos al cuadrado, multiplicamos y realizamos la suma, quedándonos 4070.39. Obtenemos la raíz cuadrada y al final nos da una medida de 63.799 metros. Lo redondeamos para fines prácticos, quedándonos en 63.8. Finalmente, registramos el dato encontrado en nuestra representación gráfica. De esta manera, necesitamos 63.8 metros de cable para unir el punto más alto de la torre AB con el punto más alto de la torre CD. De la misma manera, 63.8 metros es la distancia que separa a una torre de la otra. De esta manera llegamos al final de la actividad y podemos concluir que el estudio de las matemáticas permite desarrollar la flexibilidad para plantear y resolver problemas, además de las habilidades para desarrollar métodos novedosos de solución y sistemas conceptuales o modelos que sean adaptables a diversas situaciones problemáticas. Las referencias consultadas durante esta actividad son las siguientes. Muchas gracias.